un conjunto de enfermedades, es un grupo de enfermedades que se caracterizan por hiperglucemia, o sea, por tener elevada la glucosa sanguínea. Ahora vamos a ver los parámetros que se usan para clasificar a una persona de acuerdo a la glicemia en ayunas. Pero entonces, en realidad hay varios tipos de diabetes. Y lo que sucede es que esa hiperglicemia va a ser persistente. Generalmente la diabetes no se cura, ¿verdad? Nadie puede decir que se curó de diabetes. Se controla la glicemia, eso sí, ¿verdad? Y se debe, en general, a defectos en la secreción de insulina, que sabemos que es la que ayuda a que lleguen los transportadores de glucosa a las membranas de las células, ¿verdad? Que permitan la entrada de glucosa a las células. Entonces puede ser que haya defectos en la secreción de la insulina o defectos en la acción de la insulina. Más adelante vamos a hablar de eso. Y hay una clasificación grande, yo lo recibí en la de tipo 1, que antes se le llamaba la diabetes juvenil, porque se presenta en la niñez o puede aparecer en la niñez, eso es lo más común. Y se debe a una destrucción de las células beta del páncreas, que son las que sintetizan y secretan la insulina, ¿verdad? Entonces, por alguna razón que se desconoce, puede ser algún virus o también está relacionado a la herencia, pero el sistema inmunológico reacciona contra las células beta del páncreas y las destruye, nuestro propio sistema autoinmune. Y entonces, al destruir esas células, pues crea una ausencia total de insulina. Entonces, a esta diabetes también se le ha llamado insulino dependiente, porque estas personas, una vez que aparece la diabetes, tienen que usar insulina toda su vida, porque no tiene forma de utilizar insulina por sí mismos en el organismo. Esta no es tan frecuente, por dicha. Entre un 5 y un 10% de la población experimenta este tipo de diabetes. La mayoría de las personas diabéticas tienen diabetes tipo 2, que antes se llamaba del adulto, pero ya no, ahora es 1 y 2, porque cada vez es más frecuente que los niños ya aparezcan con diabetes tipo 2, sobre todo los niños obesos. Entonces, esto es un deterioro progresivo. Esta diabetes puede tener una evolución a veces hasta de 20, 25 años, y entonces es más común que aparezca ya en edades avanzadas, después de los 50, 60 años, apareciendo este tipo de diabetes, pero porque es progresiva, se ha venido dando muchos años antes. Generalmente la diabetes tipo 2 no es que ayer me comenzó y ya hoy tengo los síntomas, no, sino que viene progresando por años. Por eso es importante estarse haciendo exámenes de glucosa sanguínea. Y como les puse por acá, del 90 al 95% de las personas diabéticas tienen diabetes tipo 2. Y después hay otra serie de posibilidades de presentar diabetes. Está la gestacional, que es cuando durante el embarazo se presenta la diabetes. Está asociada entonces al embarazo. Y además puede haber defectos genéticos de las células del páncreas o que de alguna forma la acción de la insulina, o sea, los receptores de insulina o la cascada de señalización intracelular de la insulina esté alterada, esté dañada, y entonces la insulina, aunque esté ahí, aunque haya insulina en la sangre, pero no va a ejercer la translocación de los glúteos a la membrana por algún otro defecto. Y después están las enfermedades del páncreas, ¿no? Cuando hay cáncer pancreático, hay medicamentos que pueden afectar el páncreas también, hay infecciones, una pancreatitis, etc. Entonces hay muchas otras posibilidades de que se presente la diabetes. Bueno, entonces, aunque nos vamos a concentrar principalmente en la diabetes tipo 2, aquí hay un dibujo muy bonito que me encontré, donde explica muy bien cuál es la diferencia. Entonces, en la diabetes tipo 1 ya dijimos que nuestro sistema inmunológico
va a destruir las células beta del páncreas, y entonces estos triangulitos son la insulina. Entonces la insulina va a estar disminuida o totalmente ausente cuando se termina de destruir, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, pues va a haber poca insulina o ninguna que se unan los receptores de insulina en las diferentes células, y por lo tanto no se translocan los GLUTs a la membrana, y entonces no entra o entra muy poca insulina a las células. Recordemos que todas las células prácticamente del cuerpo requieren de insulina, requieren de glucosa, también de insulina para que pueda extraer la glucosa. Entonces, se puede haber afectado el cerebro, se puede haber afectado el músculo, se puede haber afectado todas las células del cuerpo, el sistema nervioso y también el hígado, los riñones. Bueno, y la diabetes tipo 2, como es una enfermedad que progresa durante muchos años, entonces sí va a haber más insulina, ¿verdad? El efecto no va a estar aquí inicialmente, o la alteración, pero vean que va a haber mucha glucosa también, porque por alguna razón, ya sea defectos en el receptor o en la cascada de señalización, que aquí me pusieron una X muy bien, no está ejerciendo la acción de movilizar los GLUTs a la membrana y que permitan entrar insulina. Entonces la captación de la glucosa va a estar disminuida en las diferentes células. Entonces, igualmente, si nosotros tenemos hiperglicemia, es porque la captación de glucosa en las células está disminuida por alguna razón. No hay otra. Por supuesto, tenemos hiperglicemia cuando comemos, ¿verdad? Después de comer, sobre todo carbohidratos, pero también pueden ser otros alimentos, pero principalmente carbohidratos, va a hacer que se aumente la glicemia y por lo tanto que se aumente la insulina. Bueno, estas son las clasificaciones. Las revisaron, vean que esto es de este año, de enero de este año, están revisadas la clasificación, es la misma que se viene usando hace tiempos. Y entonces tenemos que la glicemia en ayunas, veamos esta primera, que es la más común, la prueba más común que se hace. La persona llega en ayunos, generalmente de 8 a 12 horas, igual otro examen. Hay exámenes como los de los lípidos, que a veces se hacen en conjunto, que es mejor que la persona ayune hasta 14 horas. Pero no se vale ayunar 20 horas, así, porque la glucosa se va a bajar mucho y eso es como un engaño, ¿verdad? Entonces, entre 8 y 14 horas es el ayuno para hacerse una glicemia. Y la glicemia en ayunas generalmente debe estar por debajo de 100, la glicemia en ayunas, por debajo de 100 miligramos por decilitro de sangre. Cuando la glicemia está en este rango, entre 100 y 125, se dice que la persona tiene prediabetes, o también algunos le llaman intolerancia a la glucosa, pero es más fácil que nosotros lo entendamos, y así está la clasificación, como prediabetes. O sea, la persona tiene un mayor riesgo de desarrollar una diabetes. En ese punto de prediabetes sí es tratable y se puede evitar que la persona desarrolle diabetes. Cuando la glicemia en ayuno está por encima de 126, pues entonces ahí ya sí se clasifica la persona como diabética. Normalmente, para estar seguros, ¿verdad?, de que no hubo un problema con el ayuno, o que la persona tuvo alguna enfermedad o alguna situación estresante que puede subir la glicemia, entonces se les manda de nuevo la prueba, o se les manda una prueba de tolerancia a la glucosa, que eso es, se hace uno la glicemia en ayunas, luego come, ¿verdad? Y luego a las 2 horas se mide la glicemia. Entonces se llama una prueba de tolerancia a la glucosa. Entonces, si está por encima de 140, ya tendríamos la clasificación de prediabetes, y por encima de 200 ya sería diabetes. Entonces, esas son las dos pruebas más usadas para determinar si una persona es diabética o no. También, si ustedes tienen la sospecha, ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de la hiperglicemia.
Y si ustedes tienen sospecha y tienen un glucómetro por ahí y hacen la prueba a la persona en cualquier momento del día, pero ya ha presentado síntomas, la persona, aunque no esté en ayunas, presenta síntomas, y ustedes se la están tomando casualmente porque detectaron que podría haber algo ahí, y si está por encima de 200, también es para reclasificarlo como una persona diabética, ¿verdad? Y lo que está aquí arriba se llama la hemoglobina glicosilada. Eso es una prueba que se hace en los eritrocitos. Y esa prueba es muy buena y se usa mucho para control, no tanto para diagnóstico, que también se puede usar para diagnóstico, como vemos ahí están los valores, esos son porcentajes. Entonces, si está en este rango, la hemoglobina glicosilada sería prediabetes, una persona con alto riesgo, y si está por encima de 6,5, entonces ya sería diabética. Y a los diabéticos, a las personas que ya han desarrollado la enfermedad, se les hace esta prueba de control, porque esa prueba nos permite saber qué pasó en los 3 meses anteriores con la glicemia. No es solo que yo ayuné y me fui a hacer la glicemia, sino en los 3 meses anteriores qué pasó. Y conversando ahí con un doctor, dice, vea, eso es como que si cogiéramos una manzana de esas que venden escarchada y la metemos así en el dulce, ¿verdad? Para que quede, y se queda todo ahí pegado en la manzana. Bueno, eso es lo que pasa con los eritrocitos y con las membranas de las células. Y entonces los eritrocitos están llenos de glucosa y eso es lo que mide esa prueba. Entonces es muy buena porque está midiendo no solamente lo que pasó el día anterior, si comimos bien o no, sino durante los últimos 3 meses. ¿Sí? Bueno, esos valores hay que sabérselos por lo menos qué es diabetes y qué es prediabetes, ¿verdad? Eso, por lo menos la glicemia en ayunas, porque a veces a los gimnasios, así, la gente llega con un examen de laboratorio y hay que saber si la persona está controlada o no, porque esto es, como seguro ustedes vieron en la clase anterior, de las enfermedades silenciosas, ¿verdad? Que van evolucionando y evolucionando, como decía, y llega un momento que ya se presentan los síntomas, pero es porque ya ha evolucionado bastante y ya ha creado problemas en el cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos personas con historia familiar de diabetes o presentan algunos de los síntomas que ahora vamos a ver, inmediatamente hay que aconsejarles que se hagan una glicemia en ayunas, por lo menos. Okay. La diabetes va aumentando en todo el mundo. Entonces, estas flechitas para arriba es lo que va a suceder. Aquí está desde el 2021, no sé si se ve por allá, hasta el 2045. Entonces, vean los porcentajes de aumento en todo el mundo. Yo por aquí marqué en rojo para Costa Rica uno de los porcentajes más altos de aumento. Vean, en todo el mundo están entre los porcentajes más altos. Este es no Costa Rica, sino que es América Central, Centroamérica y el sur. Ahora, hace unos años, en 2019, la Caja hizo un estudio y nos dice que la prevalencia de diabetes es del 14.8% de la población. En promedio en el mundo está en 8%. Hay países que lo tienen más bajo, hay países que también lo tienen más alto que nosotros, ¿no? Pero, en general, pues está alta, ¿verdad? Para el 14% de la población, o sea, casi 15% de la población. O sea, que ustedes en algún momento van a trabajar con personas que posiblemente tengan ese padecimiento. Es importante conocer bien lo que está pasando. Y lo otro muy importante que ya les mencioné, pero aquí está, en este estudio vieron que solamente el 10%, bueno, casi el 11%, tenía diagnóstico de diabetes. O sea que había personas, casi un 4%, que no sabían que eran diabéticas. ¿Por qué? Porque cuando no se presentan síntomas y las personas no se hacen el examen, a veces pues no se sabe, ¿no? Que la persona presenta eso. ¿Okay? Bueno, síntomas. Yo los dividí aquí, pero es nada más para que veamos qué es lo mismo, porque como la diabetes tipo 1 se presenta generalmente desde la niñez, entonces los síntomas son muy parecidos a los del tipo 2, por ejemplo, mucha sed,
mucha hambre, comenzamos a perder peso y nos explican. Yo tenía un hermano que decía, qué bien, yo estoy haciendo dieta ni ejercicio y yo estoy bajando peso, y era que tenía la glicemia altísima, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque como la glucosa no entra a las células usan las grasas como fuente de energía. ¿Okay? Entonces la persona pierde peso aunque no esté haciendo dieta, aunque no esté haciendo ejercicio. Visión borrosa, porque la hiperglicemia afecta a las células, ¿verdad?, del sistema nervioso sensorial y la retina. También cuesta que la persona sane una herida, cuesta que cicatrice, si el chiquito se cae o tiene algún raspón o algo así, cuesta que sane esa herida. Y más bien ese es un cuidado que después hay que tener con las personas diabéticas, porque son muy susceptibles a infecciones, porque imagínense como un medio cultivo ahí, ¿verdad?, para que crezcan hongos, bacterias, de todo. Entonces, esto hay que tener cuidado, no solamente como un síntoma, tenerlo presente, sino evitar que las personas vayan a usar zapatos que les van a producir ampollas, por ejemplo, o que se golpeen en los gimnasios y todo eso. Fatiga es otro síntoma. Infecciones vaginales en los chiquitos, o que orinen muy frecuentemente, eso también, en los adultos también, sobre todo lo que se llama poliuria, que es estar orinando, porque la orina está tan concentrada que jala agua, ¿verdad? Los riñones más bien hacen que se elimine más agua. Entonces, que hay que estarle cambiando los pañales, dice aquí, a cada rato a los chiquitos, eso es una indicación de que podría haber algún problema por ahí. Bueno, en los adultos es lo mismo, nada más que lo de los pañales no están, y las infecciones, aunque las infecciones sí pueden darse en diferentes partes del cuerpo. Como decíamos, es un medio cultivo, por ejemplo, a nivel de las encías puede haber infecciones en las personas adultas. Pero todos los demás síntomas son los mismos. Bueno, para hablar un poquito de ejercicio, hay una publicación que sacaron sobre específicamente la diabetes tipo 1, que nosotros no la vamos a tratar tanto, porque es la menos frecuente y no nos da tiempo en la clase, pero sí, por lo menos saber que sí hay efectos beneficiosos del ejercicio. No como en la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 2 nosotros podemos ayudar bastante con control de factores de riesgo y control de la glicemia, etc. Si le invitamos a la persona a hacer ejercicio. En la diabetes tipo 1, pues tenemos el problema de que hay una restricción de las células del páncreas, entonces ahí no vamos a tener el ejercicio, por ejemplo, no va a tener efecto sobre la insulina, por ejemplo, porque no se está sintetizando. Pero sí la sensibilidad. ¿Qué quiere decir la sensibilidad? La cantidad de transportadores en la membrana de las células va a aumentar por impacto del ejercicio. Y entonces, aunque la persona no esté sintetizando insulina, pues obviamente sí va a tener insulina porque se la tiene que inyectar, ¿verdad? Pero el ejercicio ayuda con la sensibilidad a la insulina, y entonces hay personas que pueden bajar la dosis de la insulina que se está inyectando. También, entonces, ese efecto mejora la glicemia y reduce la hemoglobina glicosilada, que vimos antes. Y lo otro es común para la diabetes tipo 2 también. O sea, esta enfermedad está asociada con otras enfermedades. Ustedes posiblemente lo vieron en la clase anterior. Si una persona es diabética, puede desarrollar hipertensión, pueden elevarse los lípidos, etc. Entonces, hay lo que se llama comorbilidades, o sea, otras enfermedades. Yo les puse aquí adiposidad, los lípidos, la presión alta, el sedentarismo es muy común en las personas, ¿verdad? Enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la retina, de los riñones, ¿verdad? También el mejorar la capacidad aeróbica es muy importante. Posiblemente ustedes vieron en la clase anterior que la mortalidad por enfermedad cardiovascular se previene o se disminuye en las personas más activas. Entonces, el mejorar la capacidad aeróbica
Posiblemente ustedes vieron algunos gráficos que están en MEDS de capacidad aeróbica y cómo la mortalidad se reduce si la persona mejora la capacidad aeróbica y la fuerza, por supuesto. Y, por supuesto, la calidad de vida de las personas. Entonces, en la diabetes tipo 1, la respuesta al ejercicio puede ser diferente a la diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces se recomienda, ahora más adelante vemos, pero entonces se recomienda siempre calentar y se recomienda estarse controlando la glicemia, ¿verdad? Eso para cualquier tipo de diabetes, no solamente para la 1, para la 2 también. Controlarse la glicemia antes del ejercicio, porque si hay hipoglicemia, que eso es común en los diabéticos, porque a veces no se ponen la insulina y no comen como deberían haber comido, entonces llegan a hacer ejercicio más bien con hipoglicemia, y eso no es conveniente porque ya sabemos que el ejercicio puede reducir más la glicemia todavía. Entonces siempre se recomienda antes chequear, durante si se puede, porque nosotros podemos tener los glucómetros, ahí es nada más pinchar el dedo, y después, muy importante, para asegurarnos de que la persona no desarrolla hipoglicemia después del ejercicio. Para la diabetes tipo 2, entonces decíamos que es una enfermedad progresiva. La hiperglicemia va a ser gradual, por eso la persona no se da cuenta, porque se le sube un poquito ahí el azúcar, ¿verdad? Y no pasa nada y no se da cuenta. Pero el asunto es que esa hiperglicemia se da porque la persona desarrolla lo que se llama resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina quiere decir que aunque hay insulina, algún factor de los que vimos antes, ya sea el receptor de insulina o generalmente la cascada de señalización está alterada, y entonces aunque haya insulina en la sangre, no ejerce la acción en las células de movilizar los glucos. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces, inicialmente esta enfermedad comienza con la insulina normal o inclusive puede ir aumentando con el tiempo. ¿Por qué puede ir aumentando la insulina? Porque nos está aumentando la glicemia, y la glicemia es la que estimula la secreción de insulina. Entonces, cuando tenemos hiperglicemia, se va aumentando inicialmente la insulina, pero eso hace que se vayan deteriorando las células beta del páncreas. Entonces, la función de las células beta del páncreas disminuye y comenzamos, eso es a los años, ¿verdad?, a más bien tener una deficiencia de insulina. Entonces, es muy común que las personas diabéticas primero estén usando medicamentos que se llaman hipoglicemiantes. Hay uno que da la caja muy famoso que se llama la metformina, ¿verdad? Entonces la persona usa eso por años, pero después, si no hay un adecuado control, muchas de esas personas tienen que pasarse a usar insulina, porque la insulina va a estar disminuyendo porque están agotando las células beta del páncreas y pierden su función con los años. Por esa excesiva demanda de la hiperglicemia cada vez más alta entonces, y resulta que la glucosa elevada produce glucotoxicidad. Entonces, lo que les decía de la manzana metida ahí, ¿verdad?, en ese dulce, pues eso es lo que le está pasando a las membranas celulares en diferentes tejidos. Y entonces se produce glucotoxicidad y también lipotoxicidad. ¿Por qué? Porque los ácidos grasos libres van a estar aumentados también en esa enfermedad. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Y entonces se va a disminuir la masa de células beta del páncreas y se mueren. Hay toxicidad de las células beta y hay apoptosis, que es muerte de las células beta del páncreas. Por eso, estas personas, con el paso de los años, tienen que pasar de usar hipoglicemiantes a usar insulina. El McCarthy, del libro de fisiología del ejercicio, nos pone este dibujito que explica básicamente lo mismo que les acabo de decir. Entonces aquí está las células beta del páncreas, ¿verdad?, con la insulina, la glucosa, que es la que estimula la secreción de la insulina, y esa insulina pues va a viajar en la sangre y va a llegar a todas las células,
Nos interesa mucho el músculo, porque ya hemos hablado mucho de que el músculo es un tejido muy grande, entonces es de los que más capta glucosa. Entonces, lo que sucedería sería que esa insulina se une a sus receptores, se translocan los GLUTs y entra la glucosa a las células. Eso sería lo normal, ¿verdad? La respuesta normal que aquí está explicada. Ahora, cuando ya se desarrolla resistencia, es cuando tenemos insulina, pero veamos que no está ejerciendo su acción de la entrada de la glucosa a las células. Por eso en este dibujito pusieron más glucosas aquí y en este menos. Y si no entra a la célula, ¿qué pasa? Pues aumenta la sangre. Y, como decía, con los años vamos a ir desarrollando entonces un deterioro de las células beta del páncreas hasta que se disminuye, ahora que hay menos IS, queriendo decir que hay menos insulina que se está secretando para la sangre y más glucosa acumulada en la sangre y menos dentro de las células. Ese es el punto donde las personas comienzan a usar los ácidos grasos como fuente de energía, ¿verdad? Porque no están usando carbohidratos. Okay. Este dibujo también nos explica bien cómo es el transcurso de la enfermedad, o sea que podemos estar hablando de 20 años, ¿verdad? Claro, si las personas tienen factores de riesgo, por ejemplo, obesidad, eso se va dando más rápido. Entonces, aquí está la sensibilidad a la insulina, que está normal, pero luego se pierde sensibilidad a la insulina, o sea, se desarrolla resistencia a la insulina. Luego, esa sensibilidad pues sigue baja, ¿verdad? Porque ya se está desarrollando también la diabetes y las complicaciones de la diabetes. Entonces, esto sería resistencia a la insulina. Y aquí sería una sensibilidad buena o alta o normal a la insulina. Esta es la secreción de insulina. Entonces la tenemos baja, ¿verdad? Sabemos que después de comer se eleva, pero esto se hace en ayunas, entonces aquí está baja, pero ya cuando desarrollamos la resistencia, cuando baja la sensibilidad, entonces la secreción de insulina va a aumentar, ¿verdad? Entonces tenemos esa etapa de resistencia a la insulina con la sensibilidad bajando y la secreción de insulina subiendo. Y esta es la glicemia. Esta rayita o esta curva gris, pues glicemia normal, que ya dijimos que es alrededor de 100 o menos, ¿verdad? Luego se desarrolla la prediabetes, ¿verdad? La prediabetes está asociada a resistencia a la insulina, entonces va a subir un poco la glicemia, pero vean que no tanto, porque se libera tanta insulina, que entonces ayuda a que entre esa glicemia, esa glucosa a la célula. Entonces la glicemia no se eleva tantísimo en esta fase. Pero después, ya cuando vamos teniendo problemas con las células beta del páncreas, entonces sí, ahí va la glicemia para arriba y tenemos entonces hiperglicemia. Ok, este dibujo también es de McCarthy y nos explica lo que es el metabólico, que hay que tenerlo presente, porque decimos que estas enfermedades se desarrollan en grupo. El síndrome metabólico se define entonces como un conjunto de enfermedades en una persona. Pero la mayoría de las asociaciones médicas ha puesto como requisito que haya obesidad abdominal y dos más de otras condiciones. Obesidad abdominal, o sea, una circunferencia abdominal por encima de los límites normales, pero además que tenga ya sea alteraciones en los lípidos, ya ustedes lo vieron, ¿verdad? Los factores de riesgo: elevado colesterol, triglicéridos, baja HDL, ¿verdad? O elevada LDL, bajo el colesterol bueno o elevado el colesterol bajo. Entonces se llama dislipidemia, cualquiera de esas alteraciones. Puede ser también presión alta o resistencia a la insulina, que es cuando la persona cae en la categoría de prediabetes, ¿verdad? Entre 100 y 126 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. La diabetes es una consecuencia de que la persona tenga todo esto, ¿no? Puede desarrollar diabetes más fácilmente. Estado protrombótico, posiblemente ustedes lo estudiaron también en la clase pasada, ¿verdad? Generalmente lo que se sube es el fibrinógeno,
o estado proinflamatorio. Sabemos que todas estas enfermedades son inflamatorias. La hipertensión igual, la enfermedad cardiovascular igual. Y se pueden medir en el laboratorio midiendo esta proteína que se llama proteína C reactiva. Ajá. Profe, una persona puede tener síndrome metabólico sin ser diabética. Sí, porque es obesidad abdominal más 2 de cualquiera de esos. Y normalmente tienden a ser prediabéticos, ¿no? Tiene más riesgo de desarrollar la prediabetes y la diabetes. Uno de los factores de riesgo más importantes de todas estas enfermedades metabólicas es la obesidad abdominal. Y después en la próxima clase vamos a hablar de obesidad, muy interesante, porque no es lo mismo tener acumulación de grasa subcutánea, que, o sea, la llantica aquí, ¿verdad?, que tener acumulación de grasa abdominal. Es un factor de riesgo más importante. Entonces, hay varios tipos de obesidad, pero la más peligrosa es y baja el colesterol que bueno, ustedes ven que es el HDL. una gran pancilla, ¿verdad?, que han acumulado mucha grasa, que se llama intraabdominal o visceral, no la llantilla, que es la que a veces se preocupa a la gente, ¿verdad? Bueno, entonces eso sería síndrome metabólico y es muy común. Por ejemplo, hace unos años fuimos a hacer las mediciones a la Asamblea Legislativa, Todos salieron. la capacidad aeróbica malísima, pero después muchos hipertensos que no sabían, personas que sí sabían que tenían el colesterol alto, y la mayoría con obesidad abdominal. Entonces ya tenían síndrome metabólico o síndrome X, que también se le llama. Entonces el síndrome metabólico es lo que pone a la persona en más alto riesgo de desarrollar diabetes y de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Bueno, aquí están los mecanismos que tienen que ver con el síndrome metabólico. Yo les voy a explicar algunos para que veamos, y sobre todo nos interesa que veamos que es una enfermedad inflamatoria. Cuando aumenta la grasa visceral o la adiposidad intraabdominal, que eso puede ocurrir por diferentes razones, eso lo vemos en la próxima clase, pero aquí están resumidas: menos actividad física o baja actividad física y alta ingesta calórica, y también los factores genéticos. Pero entonces, esta grasa que está ahí, visceral, va a liberar a la sangre una serie de sustancias. Por ejemplo, las ROS, que son las especies reactivas de oxígeno, que llegan a producir oxidación o estrés oxidativo en las células. También se activa, nada más vamos a ver dos de estos, lo más importante, se activa el eje renina, angiotensina, aldosterona, y eso, el aumento de la angiotensina nos puede llevar a aumento de presión arterial, porque la angiotensina es un vasoconstrictor. ¿Ven? La angiotensina, aquí está. Entonces la angiotensina 2 es un vasoconstrictor, y de hecho, de los medicamentos mejores que hay para tratar la hipertensión están los bloqueadores de los receptores de angiotensina o de la enzima que produce o que nos permite sintetizar la angiotensina. Entonces, las especies reactivas de oxígeno y el eje renina, angiotensina, aldosterona aumentado lleva a eso, y lleva entonces a inflamación crónica, pero sobre todo también lleva a inflamación crónica la liberación de adipoquinas. Se liberan adipoquinas, ya vimos que hay mioquinas, hay adipoquinas, o sea, sustancias, citoquinas o citocinas que se liberan a la sangre y van a ir a afectar diferentes órganos. Entonces ven que aquí está la IL-6, pero liberada por el tejido adiposo. O sea, es diferente. Cuando la IL-6 está alta en conjunto con este otro que está aquí abajo, que se llama el factor de necrosis tumoral, eso es indicador de inflamación, ¿verdad? Ya sabemos que la IL-6 es una mioquina que tiene efectos positivos, pero cuando es liberada en conjunto con esta otra, por el tejido adiposo, más bien tiene efectos negativos. Aquí está la proteína C reactiva, que dijimos que es un indicador de inflamación, y el fibrinógeno, que es lo que también produce un estado protrombótico. Entonces, de nuevo, eso nos lleva a inflamación. Aquí hay otras adipoquinas, como la leptina y la trenerina, ¿verdad? Y esta, que es la buena, la adiponectina,
que es la que contrarresta a las otras, más bien se baja. Eso lo vamos a volver a ver en obesidad, porque está muy relacionado con la obesidad. Y después, estas personas en reposo aumentan la liberación de los ácidos grasos libres. Entonces, lo que nosotros quisiéramos que ocurra en ejercicio, porque también se oxida, ¿no? Está aumentada la oxidación, porque estamos haciendo ejercicio. Cuando esto sucede en reposo, pues esto va a hacer que se depositen grasas en el mismo músculo, en el páncreas, en el hígado, etc. Y entonces todo eso lleva, además de inflamación, a resistencia a la insulina, ¿no? Porque esas sustancias inflamatorias afectan también la cascada de señalización de la insulina. Entonces nos llevan a resistencia a la insulina y activación de algunas hormonas que terminan por producirnos ese síndrome metabólico, que vean que es un conjunto que puede ser hipertensión, los lípidos alterados, porque está alterado el hígado, y entonces el hígado comienza a producir más lípidos, vean lipogénesis, la gente desarrolla hígado graso, ¿verdad? Entonces el hígado pierde parte de sus funciones y aumenta la síntesis de los triglicéridos y de la LDL, que es el colesterol malo, ¿verdad? Entonces todo eso hace que se haga un conjunto de padecimientos que terminan en diabetes tipo 2 o en enfermedad cardiovascular. ¿Alguien me pregunta? ¿Cuáles eran las consecuencias específicas de que se liberara IL-6 más proteína C? Inflamación. Y Produce inflamación en todos los tejidos, por eso ahora vamos a ver que las complicaciones de la diabetes son casi que en todos los órganos, porque eso sale en la sangre. Entonces ahí están resumidos todos los factores de riesgo para desarrollar resistencia a la insulina y diabetes. Ya los acabamos de ver, ustedes lo vieron en la clase pasada también, y yo creo que no es necesario repetirlos, ahí están. Lo que sí deberíamos de tener presente es que si la persona tiene el índice de masa corporal alto, recordemos que 25 es la medida de sobrepeso y más de 30 es de obesidad. Entonces, si ya presenta un índice de masa corporal alto, o ya ustedes miden, como no se puede medir hasta 1 centímetro, la circunferencia abdominal, ustedes lo van a hacer en el laboratorio, ¿no? Por supuesto, ojalá que tenga un aparatito especial, porque los centímetros no son muy buenos para eso, porque están bien calibrados y se escriben y todo eso. Entonces hay aparatitos, cintas métricas ya diseñadas para medir la circunferencia abdominal. Entonces, si tiene la circunferencia abdominal alta, o si tiene factores de riesgo, o si no puede medir la circunferencia, si lo pesa a la persona, dividen ese peso entre la estatura al cuadrado y nos da el índice de masa corporal. Eso lo van a ver en la clase de composición corporal. ¿Ustedes llevaron composición corporal? no. Sí, todavía no. Yo sí. Yo también. Algunos. Entonces, ese síndrome metabólico termina en enfermedad cardiovascular, diabetes, por lo tanto eleva la mortalidad, y a eso se le llama mortalidad prematura, porque dada la tristeza, diría yo, que la mayoría de estas cosas, de todas esas complicaciones, se pueden evitar, ¿verdad? Con buenos hábitos. La diabetes se puede prevenir con buenos hábitos de alimentación y evitar el sedentarismo, pero cada vez va subiendo más en todo el mundo. Y esto es nada más para que veamos que el sedentarismo es un factor de riesgo, que es lo que nos interesa más a nosotros. Sabemos que hay otros, pero en el caso del sedentarismo hay que evitar que las personas se muevan poco. Entonces ya ahora sí están en las recomendaciones, está que las personas tienen que moverse cada hora, no solamente hacer ejercicio, sino moverse cada hora. Porque la inactividad prolongada hace que entonces uno use menos depósitos de energía, ¿verdad? Menos glucógeno, menos ácidos grasos, etc. Y entonces al reducirse el uso del glucógeno muscular y más bien aumentan los lípidos dentro de los músculos, eso es lo que crea la resistencia a la insulina,
en conjunto con todas las otras sustancias inflamatorias que se pueden estar liberando del tejido adiposo. Y la resistencia a la insulina, ya vimos que puede llevar a una hiperinsulinemia inicial. Recordemos que la insulina produce ¿qué en el tejido adiposo? Lipogénesis. Entonces, si la persona no es obesa, va al riesgo de que desarrolle obesidad, porque inhibe la lipólisis y estimula la lipogénesis. Claro, entonces eso nos lleva a que ese aumento de la lipogénesis, pues la grasa se acumula en diferentes órganos. Uno de los más peligrosos es en el hígado, se produce hígado graso, que antes era una característica de las personas alcohólicas y ahora aumentó, porque como tenemos una pandemia de la obesidad, pues entonces el hígado graso es una enfermedad más común. Entonces también el hígado desarrolla resistencia a la insulina, ¿verdad? Y por eso se acumulan ahí más grasas y aumenta la glicemia. Ya dijimos que esos trastornos del hígado llevan a mayor formación de LDL y VLDL, que son las de muy baja densidad. Son las de LDL, baja densidad, y con la V de Berry, muy baja densidad, ¿verdad? Esas son malas. Y se reduce el HDL, que más bien es el colesterol. Bueno, y eso, acumulación de grasa ectópica, lo vamos a ver en la próxima clase, pues que se acumula grasa en diferentes partes que no están diseñadas en el cuerpo para que haya depósitos de grasa. Y todo eso nos lleva a la de síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular. Pero vean que relacionado a la inactividad física. Entonces es muy importante insistir a las personas, sobre todo si son prediabéticas, que hagan actividad física y que se muevan más. Complicaciones, desgraciadamente, bastante serias, las complicaciones de la diabetes. Retinopatía, y eso puede ocasionar ceguera. Nefropatía, que es un fallo renal. Y entonces estas personas, yo siempre cuento porque desgraciadamente las personas diabéticas además tienen una necesidad de comer dulce, entonces lo hacen escondidas, ¿verdad? Entonces, cuento de una muchacha, una amiga mía, una hija, que era diabética tipo 1, y ella escondía los chocolates y las cosas debajo del colchón y todo eso, y los refrescos, y resulta que perdió un riñón, pero siguió, no quiso dejar de hacer eso, ¿verdad? De comer así, y todo el mundo le dijo, no hizo caso, perdió el otro riñón, si los riñones no pueden vivir, ¿verdad? Entonces la mamá le dio un riñón, y ahí vienen ¿qué? Entonces, hay una, bueno, si ustedes van a trabajar con personas diabéticas, van a ver que hay una resistencia de ellos a seguir los consejos médicos, y más bien una necesidad, tal vez psicológica, o tal vez fisiológica también, de que tenemos alteradas una serie de hormonas y cosas que hacen que esas personas quieran comer, sobre todo carbohidratos, que es lo que es más contraindicado. Bueno, el asunto es que los riñones es de lo que más se afecta con la diabetes. Y de hecho, muchas de las muertes de las personas diabéticas se asocian a fallo renal o a enfermedad cardiovascular, que ya ustedes lo vieron en la clase pasada. También se produce neuropatía, o sea, se dañan los nervios. Entonces aquí vamos a tener varias cosas. La neuropatía periférica es que se daña el sistema sensorial. Entonces la persona va a perder habilidad de sentir, del tacto, por ejemplo. Y en muchos libros se usa esto para que tengamos claro que puede ser la pérdida tan grande de sensaciones que esa persona, esto desarrolla sordera también, pero también puede. Cuando el señor usaba audífonos y se le perdió uno, estaba aquí, no se había dado cuenta. Entonces a los diabéticos se les recomienda mucho revisarse los pies, estarse revisando los pies, ya sea ellos mismos o alguna otra persona de la familia, porque si se hace una infección en los pies y no se puede tratar bien, eso crea amputaciones. Ya las amputaciones en los diabéticos han ido desapareciendo,
porque se han desarrollado protocolos de control. Por ejemplo, aquí la caja tiene cada 3 meses, la persona diabética tiene que irse a hacerse un examen de la vista, hacerse un examen de los riñones, hacerse un electrocardiograma y le hacen una prueba de tacto con un aparatito para ver si no está desarrollando neuropatía periférica. Entonces las amputaciones se han ido disminuyendo, pero aún así todavía hay gente que es amputada por una infección que generalmente se inicia en una uña mal cuidada o en una úlcera que se le hace a la persona por una razón. Bueno, y está también la neuropatía del sistema nervioso autónomo, que se llama autonómica. Entonces ahí también tenemos nosotros que tener cuidado, porque si vamos a usar, por ejemplo, la frecuencia cardíaca para prescribir ejercicio, puede ser que la frecuencia cardíaca no responda igual que una persona que no tenga esa neuropatía, porque estamos hablando del sistema nervioso autónomo, o sea, el sistema simpático y parasimpático, que son los que sabemos que son los responsables de elevar la frecuencia cardíaca. Pero ya sabemos que el sistema nervioso autónomo pues inerva muchos otros lugares, entonces las personas pueden tener trastornos gastrointestinales, sexuales, también urinarios. La neuropatía siempre va a ser así como no puede darse el efecto inverso, digamos, como que la persona sea más sensible. No, no, porque lo que se destruyen son los nervios sensoriales. Es que, bueno, parece, hay una muchacha, porque de hecho ya murió, que tenía una neuropatía, ¿verdad? Y, digamos, ella más bien la dolía mucho los nervios, pero yo pensaba que era más bien porque como que los nervios estaban muy sensibles, pero pues no será porque será. No, dolor se puede dar, pero no porque los nervios estén más sensibles, sino porque están inflamados. Okay. Entonces sí puede originarse dolor, eso sí. Dolor, entumecimiento, cosquilleo, ese tipo de cosas. Sí, como adormecimiento. Adormecimiento. Okay. Bueno, vamos a ir a los son las 7:52. Vamos a las 8.